Clara tenía 38 años, pero el cansancio en su rostro hacía que pareciera mayor. Vivía en un pequeño departamento al final de una calle olvidada de la ciudad, junto a su madre enferma, una mujer que ya casi no podía caminar sola. Todas las mañanas, antes de salir a trabajar, Clara le preparaba el desayuno, le acomodaba las medicinas sobre la mesa y le dejaba una nota escrita a mano. «Vuelvo pronto, mamá». Nunca faltaba esa nota. Aunque nadie lo sabía, Clara llevaba años viviendo prácticamente para los demás. Trabajaba limpiando una cafetería elegante en el centro de la ciudad, un lugar lleno de personas importantes, trajes caros y conversaciones donde siempre se hablaba de dinero, negocios y éxito. Pero para la mayoría de los clientes, Clara no era más que parte del lugar, como las sillas o las lámparas, invisible. Muchos ni siquiera la miraban a los ojos cuando le hablaban. «Limpia rápido aquí. Te faltó esta mesa. Ten más cuidado». Eran frases que escuchaba todos los días. Y aún así, jamás respondía con enojo. Simplemente seguía trabajando. Porque Clara había aprendido algo desde muy joven. Cuando la vida te golpea demasiado tiempo, a veces el silencio se convierte en la única forma de seguir adelante. Cada noche regresaba agotada a casa. Caminaba varias calles para ahorrar el dinero del autobús y, aún así, antes de descansar, ayudaba a su madre a bañarse, preparaba comida para el día siguiente y revisaba cuidadosamente cuánto dinero quedaba dentro de un pequeño frasco escondido en la cocina. Casi nunca alcanzaba. Había días en los que debía decidir entre comprar medicinas o pagar la electricidad. Y aunque el miedo nunca desaparecía, Clara hacía todo lo posible por no perder la dignidad, porque si algo conservaba intacto, era su corazón. A veces, cuando sobraba un poco de pan en la cafetería, lo guardaba discretamente para dárselo a un anciano que dormía cerca de la estación de buses. Otras veces, ayudaba a personas desconocidas, aunque ella misma estuviera pasando necesidades. Pero nadie notaba esas cosas. La mayoría solo veía a una mujer sencilla, con uniforme viejo y manos cansadas. Y poco a poco, Clara comenzó a acostumbrarse a vivir así, sintiendo que su vida pasaba desapercibida para todos, hasta para ella misma. Sin embargo, había algo extraño en aquella cafetería. Un hombre mayor iba todas las tardes y siempre se sentaba en la misma mesa del fondo. Vestía de manera sencilla, hablaba poco y observaba todo con atención. A diferencia de los demás, él sí saludaba a Clara. «Buenas tardes. Que tengas un buen día». Pequeñas palabras, que para Clara significaban más de lo que cualquiera imaginara. Porque cuando una persona pasa años siendo ignorada, incluso un poco de amabilidad puede sentirse enorme. Una tarde, mientras limpiaba cerca de su mesa, el hombre la observó unos segundos y le hizo una pregunta inesperada. «¿Por qué nunca respondes cuando te tratan mal?». Clara sonrió con tristeza. Porque algunas personas solo son crueles cuando sienten que alguien no puede defenderse. El hombre guardó silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien comenzó a mirar a Clara con verdadero respeto. Pero ella todavía no sabía que muy pronto una sola decisión cambiaría completamente su vida. Una decisión pequeña, capaz de destruirla, o de convertirla en la persona que siempre estuvo destinada a ser. Aquella noche parecía igual a cualquier otra. La cafetería estaba por cerrar y los últimos clientes comenzaban a irse mientras Clara limpiaba las mesas en silencio. Afuera llovía con fuerza y el sonido de los truenos hacía que el lugar se sintiera todavía más vacío. Su mente estaba lejos de allí. Ese mismo día, el médico le había dado una noticia que llevaba horas intentando ignorar. La salud de su madre estaba empeorando más rápido de lo esperado. Necesitaban un tratamiento urgente, uno demasiado costoso para alguien como ella. Clara había pasado toda la tarde haciendo cuentas mentalmente, buscando una solución imposible, pero por más que lo intentaba, el dinero nunca alcanzaba. Y fue justo en medio de esa desesperación cuando ocurrió algo inesperado. Mientras limpiaba la mesa del hombre mayor que siempre se sentaba al fondo, encontró un pequeño maletín negro olvidado bajo la silla. «Señor», murmuró mirando hacia la puerta, pero él ya se había ido. Clara tomó el maletín con cuidado y pensó en guardarlo hasta el día siguiente. Sin embargo, cuando intentó moverlo, notó que estaba ligeramente abierto.
Un grupo de documentos sobresalía entre los cierres, y sin querer, vio algo que no debía ver: nombres, firmas, cuentas bancarias, pagos ocultos, información que hablaba de corrupción dentro de una de las empresas más poderosas de la ciudad. Clara sintió un escalofrío. No entendía completamente lo que estaba leyendo, pero sí entendía algo importante. Aquellos documentos valían muchísimo dinero. Muchísimo. Por primera vez en años, una idea peligrosa apareció dentro de su cabeza. Con eso podría pagar el tratamiento de su madre. Podría dejar de vivir contando monedas. Podría respirar tranquila aunque fuera una sola vez. Y lo peor era que nadie sabría jamás que había sido ella. Clara cerró el maletín rápidamente y miró alrededor nerviosa. Su corazón comenzó a latir con fuerza, porque en ese instante la vida le estaba poniendo enfrente una decisión capaz de cambiarlo todo. Hacer lo correcto, o aprovechar la única oportunidad que parecía haber tenido en años. Esa noche regresó a casa caminando bajo la lluvia, abrazando el maletín contra su pecho, mientras miles de pensamientos la consumían por dentro. Cuando abrió la puerta, encontró a su madre dormida en el sofá, respirando con dificultad. Y entonces ocurrió algo que terminó de romperla. Sobre la mesa había varias facturas vencidas, medicinas sin comprar, y una nota escrita temblorosamente por su madre. No te preocupes por mí, hija. Ya encontraremos una solución. Clara cerró los ojos, porque ambas sabían que no había ninguna solución. No para personas como ellas, no sin dinero. Esa noche casi no pudo dormir. Miraba el maletín una y otra vez desde la esquina de su habitación, como si dentro de él hubiera una salida, y al mismo tiempo una tragedia esperando comenzar. Porque algunas decisiones no parecen peligrosas al principio, hasta que te das cuenta de todo lo que pueden destruir. Durante los siguientes días, Clara intentó convencerse de que haría lo correcto. Se repetía una y otra vez que debía devolver el maletín, que no podía involucrarse en algo tan peligroso. Pero cada vez que miraba a su madre toser en medio de la noche, cada vez que veía las medicinas agotándose sobre la mesa, el miedo volvía a aparecer. Y el miedo, cuando se mezcla con desesperación, puede hacer que una persona cruce límites que jamás imaginó. El hombre mayor no regresó a la cafetería durante 2 días. 2 días que para Clara parecieron eternos. El maletín seguía escondido debajo de su cama, esperando, como si silenciosamente la obligara a decidir. La tercera noche, mientras su madre dormía, Clara volvió a abrir los documentos. Esta vez los leyó con más atención. Había registros de dinero desviado, firmas falsas y acuerdos secretos entre empresarios importantes. Información suficiente para destruir reputaciones y hacer millonaria a cualquier persona dispuesta a venderla. Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaba mal, pero también sabía que el tratamiento de su madre no podía esperar más. Entonces, hizo algo que jamás creyó ser capaz de hacer. Tomó fotografías de algunos documentos con un teléfono viejo que apenas funcionaba. Sus manos temblaban tanto que varias imágenes salieron borrosas. Y aún así, continuó. Porque en su mente no se veía a sí misma como una delincuente. Solo era una hija desesperada intentando salvar a la única persona que le quedaba en el mundo. Al día siguiente, usando un nombre falso, contactó discretamente a un hombre relacionado con negocios ilegales del que había escuchado hablar en la cafetería. La respuesta llegó rápido, demasiado rápido. Pago hoy mismo. Cuando leyó ese mensaje, Clara sintió miedo de verdad por primera vez. Todavía podía detenerse, todavía podía borrar todo, pero entonces escuchó la voz débil de su madre llamándola desde la habitación y tomó la decisión. Horas después, sentada sola en una pequeña banca cerca de la estación de buses, entregó parte de la información a cambio de un sobre lleno de dinero. No fue una gran fortuna, pero para Clara parecía suficiente para salvar su vida. O eso creyó, porque mientras guardaba el dinero dentro de su bolso, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de ella.
No era alivio, era culpa, una culpa silenciosa, pesada, imposible de ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, Clara evitó mirarse al espejo al llegar a casa. Sentía que algo dentro de ella había cambiado, y aunque todavía no podía entenderlo completamente, acababa de abrir una puerta que ya no sería tan fácil cerrar. Porque hay decisiones que parecen pequeñas cuando nacen del dolor, pero sus consecuencias siempre terminan alcanzándonos. Al principio, nada ocurrió, y eso fue lo que más tranquilizó a Clara. Los días siguieron avanzando con aparente normalidad. Compró las medicinas de su madre, pagó algunas deudas atrasadas y por primera vez en mucho tiempo pudo llenar un poco más la despensa de la casa. Su madre incluso sonrió al verla llegar con bolsas de comida. «Hace mucho no te veía tan tranquila, hija». Clara intentó sonreír también, pero algo dentro de ella seguía incómodo, como si su conciencia le recordara constantemente que aquella tranquilidad no era real. Y tenía razón, porque las consecuencias comenzaron lentamente, tan lentamente, que nadie las notó al principio. Una mañana, al llegar a la cafetería, Clara escuchó a varios clientes hablando sobre un escándalo empresarial que empezaba a aparecer en las noticias. Documentos filtrados, fraudes financieros, investigaciones internas, personas importantes siendo acusadas públicamente. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Intentó seguir limpiando como si nada, pero cada palabra parecía perseguirla. Dicen que la empresa podría quebrar. Van a despedir empleados. Alguien filtró información confidencial. Clara sintió un vacío en el estómago, porque hasta ese momento nunca había pensado en las personas que podían salir lastimadas. Solo había pensado en sobrevivir. Pero ahora, todo comenzaba a sentirse diferente. Esa misma semana, varios trabajadores perdieron sus empleos. Familias enteras quedaron en incertidumbre. Y aunque Clara intentaba convencerse de que ella no era completamente responsable, en el fondo sabía que había ayudado a iniciar algo mucho más grande de lo que imaginó. Las noches comenzaron a volverse insoportables. Dormía poco, comía menos. Y cada vez que escuchaba una sirena en la calle, sentía miedo. Miedo de que alguien descubriera la verdad. Miedo de haber destruido vidas inocentes. Pero lo peor todavía no había llegado, porque las personas en la cafetería comenzaron a cambiar con ella. Los rumores sobre la crisis empresarial llenaban todas las conversaciones y el ambiente se volvió más tenso y agresivo. Los clientes estaban irritados, los dueños nerviosos y los empleados comenzaban a tratarse entre sí con desconfianza. Y como casi siempre ocurre, la persona más vulnerable terminó convirtiéndose en el blanco más fácil. «Seguro alguien pobre fue quien vendió la información», dijo una mujer mientras observaba a Clara limpiar el piso. «La gente necesitada hace cualquier cosa por dinero». Las risas comenzaron otra vez. Clara sintió cómo las palabras le atravesaban el pecho, porque si ellos supieran la verdad, probablemente la destruirían. Aquella tarde, el hombre mayor finalmente regresó a la cafetería, pero esta vez no parecía tranquilo. Entró lentamente, observando todo con una expresión seria. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Clara, ella sintió un escalofrío. Él se acercó despacio, y por un momento, Clara pensó que todo había terminado. «Necesito hablar contigo», dijo el hombre con calma. Clara sintió que le faltaba el aire. Pero lo más extraño no fue su tono, fue su mirada. No parecía llena de odio, parecía llena de decepción, y eso le dolió mucho más. Porque por primera vez en años, Clara había sentido que alguien la veía como una persona valiosa, y ahora sentía que estaba a punto de perder incluso eso. Sin embargo, todavía no imaginaba hasta dónde llegarían las consecuencias de aquella decisión, ni todo lo que tendría que perder, antes de entender quién quería ser realmente. Aquella conversación cambió todo. El hombre mayor le pidió a Clara que se sentara unos minutos antes de comenzar su turno. La cafetería todavía estaba vacía, y afuera, el cielo gris hacía que la ciudad pareciera más fría de lo normal. Clara apenas podía sostenerle la mirada.
Sentía que en cualquier momento él diría la verdad frente a todos, pero no lo hizo. Solo colocó lentamente el maletín sobre la mesa. El mismo maletín. Pensé que eras diferente, dijo con una tristeza que le atravesó el alma. Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, quiso explicar todo, las enfermedades, las deudas, el miedo, pero ninguna palabra salió de su boca, porque a veces la culpa pesa tanto que ni siquiera permite defenderse. No imaginé que tú harías algo así, continuó el hombre. Y esa frase terminó de romperla por dentro, porque después de años siendo ignorada, humillada y tratada como si no valiera nada, la opinión de aquel desconocido era una de las pocas cosas que realmente le importaban. Pero lo peor ocurrió horas después. La empresa afectada por la filtración comenzó una investigación interna y rápidamente los rumores llegaron hasta la cafetería. Alguien recordó haber visto el maletín cerca de Clara aquella noche y eso fue suficiente. Las sospechas comenzaron a caer sobre ella como una tormenta imposible de detener. Siempre sospeché de esa mujer. La gente pobre hace cualquier cosa por dinero. Seguro planeó todo desde el principio. Las palabras corrían de mesa en mesa mientras Clara limpiaba en silencio, sintiendo cómo el mundo entero parecía señalarla. Hasta que finalmente, el dueño de la cafetería tomó una decisión. No quiero problemas aquí. Estás despedida. Así, sin escuchar explicaciones, sin pruebas, sin dignidad. Clara intentó hablar, pero el hombre simplemente señaló la puerta frente a todos. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. La misma mujer que meses atrás le había derramado café encima, soltó una pequeña risa burlona mientras Clara recogía sus cosas. Una risa pequeña, cruel, suficiente para destruir lo poco que todavía quedaba de ella por dentro. Aquella noche, caminó bajo la lluvia durante horas sin saber a dónde ir. No quería regresar a casa, no quería mirar a su madre a los ojos. Sentía vergüenza, vergüenza de sí misma, porque por primera vez entendió algo doloroso. El dinero había solucionado algunos problemas, pero había comenzado a destruir la persona que ella creía ser. Cuando finalmente llegó al departamento, encontró a su madre en el suelo. Había intentado levantarse sola. La ambulancia tardó demasiado, y mientras esperaba afuera del hospital, completamente sola, Clara sintió que todo se derrumbaba de golpe. Su trabajo, su tranquilidad, su dignidad, todo. Las horas pasaron lentamente hasta que el médico salió de la habitación. Necesita cuidados constantes y el tratamiento debe continuar cuanto antes. Otra vez el dinero, otra vez el miedo. Pero esta vez, Clara ya no tenía fuerzas. Esa madrugada salió del hospital y se sentó sola en una banca vacía frente a la calle. Lloró en silencio, no como alguien que busca llamar la atención, sino como una persona que finalmente ya no puede cargar más dolor dentro del pecho. Y fue allí, en medio de aquella oscuridad, cuando el hombre mayor apareció nuevamente. Se sentó a su lado sin decir nada durante varios segundos. Luego habló con calma. ¿Sabes cuál es el problema de las personas buenas cuando sufren demasiado? Clara permaneció en silencio. Que un día comienzan a justificar decisiones que jamás habrían tomado antes. Ella bajó la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo lentamente. Yo no quería hacer daño, susurró con la voz rota. El hombre asintió despacio. Lo sé. Y esa respuesta la hizo llorar todavía más. Porque él no estaba viendo a una criminal. Estaba viendo a una mujer rota por la vida. Después de unos segundos, el hombre sacó una fotografía antigua de su bolsillo. En ella aparecía una niña pequeña junto a una mujer muy parecida a Clara. Mi hija también creció creyendo que el mundo nunca le daría una oportunidad, dijo mientras observaba la foto. Y un día comenzó a tomar decisiones equivocadas, intentando sobrevivir. Clara levantó la mirada lentamente. ¿Qué pasó con ella? El hombre guardó silencio unos segundos. Nunca encontró el camino de regreso. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia. Y por primera vez, desde que todo comenzó, Clara sintió verdadero miedo de convertirse en alguien que ya no pudiera reconocer. Porque tocar fondo no siempre significa perderlo todo. A veces significa darse cuenta de la persona en la que te estás convirtiendo. Aquella noche,
Clara no pudo olvidar las palabras del hombre mayor. Mi hija nunca encontró el camino de regreso. La frase quedó dando vueltas en su cabeza mientras observaba a su madre dormir en la habitación del hospital. El sonido de las máquinas, las luces frías y el silencio de la madrugada hicieron que, por primera vez en mucho tiempo, dejara de pensar únicamente en sobrevivir y comenzara a pensar en quién se estaba convirtiendo, porque durante años había soportado humillaciones, pobreza y cansancio, creyendo que mientras siguiera siendo buena persona, todo tendría algún sentido. Pero el miedo terminó cambiándola poco a poco, no de golpe. No como en las historias donde alguien se vuelve malo de un día para otro. Fue más silencioso, más humano. Primero llegaron las necesidades, después la desesperación y finalmente las decisiones que empezó a justificar para no sentirse culpable. Clara cerró los ojos lentamente. Entendió que lo más doloroso no era haber perdido el trabajo, ni las críticas, ni siquiera el miedo a las consecuencias. Lo que realmente la destruía era saber que había dejado de reconocerse a sí misma, y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Miró a su madre nuevamente. Aquella mujer había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas para darle un futuro mejor. Nunca tuvieron dinero, nunca tuvieron privilegios, pero siempre intentó enseñarle algo importante. La pobreza no debe quitarte la honestidad. Clara sintió un nudo en la garganta, porque ahora comprendía que había comenzado a vivir únicamente reaccionando al dolor, sin detenerse a pensar hacia dónde la estaban llevando sus decisiones. Y entonces entendió algo que cambiaría todo. Las personas no se destruyen solo por las tragedias que viven. A veces se destruyen por las pequeñas decisiones que toman cuando sienten miedo. Clara respiró profundo. Por primera vez desde que encontró el maletín, dejó de buscar excusas. Sí, tenía miedo. Sí, estaba desesperada. Sí, la vida había sido injusta con ella, pero nada de eso cambiaría lo que había hecho. Y si seguía huyendo de la verdad, terminaría convirtiéndose en alguien que viviría avergonzada el resto de su vida. Aquella madrugada, tomó una decisión diferente. Tal vez perdería todo. Tal vez terminaría sola. Tal vez nadie la perdonaría jamás. Pero ya no, quería seguir sobreviviendo de una manera que destruyera su conciencia. Quería volver a sentirse digna, aunque tuviera que enfrentar las consecuencias. Entonces, sacó lentamente el sobre con el dinero que todavía quedaba guardado dentro de su bolso. Lo observó durante varios segundos y después comenzó a llorar, porque entendió que algunas decisiones pueden darte alivio momentáneo, pero quitarte la paz. Y Clara ya estaba cansada de vivir sin paz. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a salir lentamente sobre la ciudad, tomó el teléfono entre las manos y decidió hacer algo que cambiaría nuevamente su vida, esta vez de la manera correcta. Aquella mañana, Clara llamó al hombre mayor. Sus manos temblaban tanto que estuvo a punto de colgar varias veces antes de escuchar su voz al otro lado del teléfono. Necesito hablar con usted y contarle toda la verdad. Hubo unos segundos de silencio. Luego él respondió con calma. Te estoy escuchando. Y por primera vez desde que todo comenzó, Clara dejó de esconderse. Le contó cómo había encontrado el maletín. Le confesó que tomó fotografías de los documentos, que aceptó dinero, que tuvo miedo, mucho miedo, pero también le habló de las noches sin dormir, de la culpa que la estaba consumiendo y de cómo sentía que poco a poco se había convertido en alguien que ya no reconocía. Cuando terminó de hablar, comenzó a llorar en silencio. Esperaba gritos, desprecio, incluso amenazas, pero el hombre solo hizo una pregunta. ¿Todavía tienes lo que queda de la información? Clara asintió. Sí, entonces aún puedes hacer algo correcto. Horas después, ambos se reunieron en privado. Fue allí donde Clara descubrió algo que jamás imaginó. El hombre no era un cliente cualquiera. Era uno de los fundadores originales de la empresa involucrada en el escándalo. Un hombre que años atrás había dejado el control de la compañía creyendo que las personas en quienes confiaba continuarían trabajando con honestidad. Pero se equivocó. La corrupción había crecido silenciosamente dentro de la empresa durante años. Los documentos filtrados solo eran una pequeña parte de algo mucho más grande. Y Clara, sin saberlo, había terminado entrando en medio de una guerra de poder y ambición. Muchos de los responsables
Querían usar esa información para destruir la empresa por completo, explicó el hombre. No les importaban los trabajadores, solo el dinero. Clara bajó la mirada. Por primera vez entendió que las consecuencias pudieron haber sido todavía peores. Entonces, hizo algo que sorprendió incluso al anciano. Entregó todo, el dinero que quedaba. Las fotografías, los nombres, todo, sin pedir nada a cambio, porque ya no quería seguir viviendo con miedo. Quería recuperar la tranquilidad de mirar a los demás sin sentirse culpable. Durante las semanas siguientes, comenzaron investigaciones mucho más profundas dentro de la empresa. Varios directivos corruptos fueron descubiertos y gracias a la información completa, cientos de empleados lograron conservar sus trabajos antes de que la compañía quebrara definitivamente. Y aunque Clara todavía debía enfrentar las consecuencias de sus errores, algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando decisiones pensando no solo en sobrevivir, sino también en la persona que quería ser. Unos días después, el hombre mayor la citó nuevamente. Clara llegó nerviosa, imaginando cualquier cosa menos lo que estaba a punto de escuchar. «Cometiste un error», dijo él mirándola fijamente. «Pero también hiciste algo que muy pocas personas hacen». Clara guardó silencio. «Tuviste el valor de detenerte antes de perderte por completo». Los ojos de Clara comenzaron a llenarse de lágrimas. Entonces el hombre deslizó unos documentos sobre la mesa. «Quiero que trabajes conmigo». Ella lo miró confundida. «Yo...» El anciano asintió lentamente. «Durante años observé cómo tratabas a las personas incluso cuando nadie te trataba bien a ti. Y aunque tomaste una mala decisión, todavía conservas algo que no se puede enseñar». «¿Qué cosa?» «Conciencia». Clara sintió que algo dentro de ella finalmente comenzaba a sanar. Porque después de tanto tiempo sintiéndose invisible, alguien estaba viendo no solo sus errores, también estaba viendo su humanidad, y esa oportunidad terminaría cambiando su vida para siempre. Un año después, la vida de Clara ya no era la misma, pero no porque se hubiera vuelto millonaria de repente, ni porque todos comenzaran a admirarla de un día para otro. La verdadera transformación ocurrió dentro de ella. Ahora trabajaba junto al hombre mayor en proyectos sociales vinculados a la empresa. Su labor consistía en ayudar a personas que, como ella alguna vez, habían sido ignoradas por la vida, madres solteras, adultos mayores abandonados y trabajadores que luchaban diariamente solo para sobrevivir. Y aunque seguía siendo una mujer sencilla, había algo diferente en su mirada. Ya no caminaba con vergüenza, ya no bajaba la cabeza cada vez que alguien hablaba fuerte, porque finalmente había entendido algo importante. El valor de una persona no depende de cómo la tratan los demás. Depende de las decisiones que toma cuando la vida la pone a prueba. Su madre también había mejorado poco a poco. El tratamiento continuó, y aunque todavía había días difíciles, ambas comenzaron a vivir con una tranquilidad que durante años parecía imposible. Una tarde, Clara volvió a pasar frente a la misma cafetería donde había trabajado tanto tiempo. Por un momento, dudó en entrar, pero lo hizo. El lugar seguía igual, las mismas mesas, las mismas luces, el mismo aroma a café, solo que esta vez todo se sentía diferente. Algunas personas la reconocieron inmediatamente, y el silencio comenzó a extenderse poco a poco. La mujer que antes la había humillado frente a todos, bajó la mirada apenas Clara pasó cerca de ella. Ya no había burlas, ya no había risas. Porque muchas veces las personas solo entienden el valor de alguien cuando la vida les demuestra lo equivocados que estaban. Pero Clara no sintió deseos de vengarse. No necesitaba hacerlo. El dolor ya no controlaba sus decisiones. Antes de irse, dejó algo de dinero sobre una mesa para pagar el café de un anciano que estaba solo junto a la ventana. Luego sonrió suavemente y salió del lugar. Porque incluso después de todo lo vivido, seguía conservando aquello que el mundo nunca pudo quitarle por completo: su humanidad. Y con el tiempo, Clara aprendió algo que jamás olvidaría: las decisiones pequeñas sí pueden cambiar una vida entera. Algunas nos hunden lentamente, otras nos obligan a enfrentar quiénes somos realmente. Pero incluso después de equivocarnos, siempre existe un momento donde podemos decidir diferente. Un momento para regresar, para corregir, para convertir el dolor en conciencia. Porque al final, no son las caídas las que definen a una persona.
sino el valor de levantarse sin perder el corazón en el camino. Y quizá hoy alguien necesitaba escuchar esto. Nunca humilles a quien está luchando en silencio. Nunca subestimes a quien parece invisible. Porque muchas veces, las personas más fuertes son aquellas que aprendieron a resistir mientras nadie las veía. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que todavía puede cambiar su vida tomando mejores decisiones. Y no olvides suscribirte y darle like al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan lo más importante de ser humanos.